la generación Jeremías. Hoy quiero decirte, Señor, que un fuego de pasión arde en mi corazón. No puedo callar el fervor. Es como Jeremías, después de esta mi vida. Heme aquí, Señor.
Hola, mi nombre es Sofía y hoy les quisiera hablar de cómo Dios ha bendecido a mí, mi familia y mis amigos durante estos tiempos difíciles. Yo quisiera empezar de hablar de como de la salud que Él ha traído a mi familia. Ok. Y um, hemos tenido que salir a muchos lugares um, y muchos lugares que están muy contaminados. Y también mi mamá no pudo trabajar por un buen rato porque ella es una maestra y no pudo y aún no había escuela. Pero gracias al Señor aún la estaban pagando y ahora estamos muy estables. También le quisiera decir gracias al Señor porque mi hermana trabaja en un supermercado y otra vez no se siente mal, está en buena salud, y mi papá que trabaja en un aeropuerto, que hasta uno de sus amigos tiene coronavirus y él no, y él está en muy buena salud, se siente lo más bien. Y también quisiera hablar de mi familia en Cuba. Mi abuelo, él estaba en muy mala condición y ahora se está sintiendo mucho mejor. Y también ellos también están muy estables como nosotros. Y también para este verano fuimos a visitar a mi papá en las Islas Vírgenes porque él pensó que era mucho mejor que nosotros fuéramos para allá que venir para acá. Y entonces ahí nos quedamos por como un mes y tuvimos que pasar por Houston y también tuvimos que parar. Y el avión estaba muy lleno y cuando llegamos ahí nos sentíamos muy bien, honestamente nos sentíamos muy felices, nos sentíamos muy saludables. Y también en el mismo viaje de regreso, otra vez los aviones estaban muy llenos y también los aeropuertos. Y salimos con buena salud y todo. Y yo quisiera terminar de hablar yo quisiera leer un versículo. Es Josué capítulo 1, versículo 9 en versión Reina Valera, Reina Valera contemporánea. Lo siento si lo estoy diciendo mal. Dice, escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor de tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Amén. Hoy su gran poder que ha permitido que esta iglesia siga en pie. Han sido años de oración, han sido años de bendición. Y en estos años la iglesia ha trabajado y se ha evangelizado en la comunidad. Y aunque en estos años problemas no han faltado, sus puertas no ha cerrado la Trinidad. Quiero recordar y homenajear a los constructores que hicieron este templo y reconocer la reconstrucción que se ha hecho ahora para la gloria de Dios. Muchos nombres hay para mencionar, pero una canción no alcanzaría para hacerlo. Uno la sembró,
otro la cuidó, pero el crecimiento sin dudarlo lo da Dios. Han sido años de oración, han sido años de bendición, y en estos años la iglesia ha trabajado y se ha evangelizado en la comunidad. Y aunque en estos años problemas no han faltado, sus puertas no ha cerrado la Trinidad. Dios le bendiga, amados hermanos. Otra vez juntos, gracias al Señor, otra jornada de enseñanza de la palabra, de aprendizaje de la palabra. Damos gracias al Señor por eso. Muy agradecido a Dios por esta linda oportunidad.
Les recuerdo, estamos empeñados en avanzar por esta sección del Evangelio de Juan, entre los capítulos 13 y capítulo 17 del Evangelio de Juan. Hoy nos vamos a detener en el capítulo 15. Verdaderamente, en esta sección de las Sagradas Escrituras, el Señor dijo cosas asombrosas, dijo cosas lindas, cosas maravillosas. A la enseñanza de hoy le hemos puesto por título, escuche bien, para que nos gocemos plenamente, para que nos gocemos plenamente. Bueno, yo creo que a todos nos encantaría experimentar esa emoción interna, esa emoción intensa y placentera que es el gozo. ¿A quién no le gustaría sentir gozo todo el tiempo de su vida? Siempre, que nunca nos faltara el gozo. En el pasaje de hoy, capítulo 15, versos 1 hasta el verso 11 del Evangelio de Juan, aprenderemos cómo nosotros podemos recibir el gozo de Dios, cómo nosotros podemos disfrutar el gozo de Dios, cómo nosotros podemos también cumplir plenamente nuestro gozo, ser felices plenamente, y cómo podemos no solamente recibir el gozo, pero aumentarlo, porque queremos siempre tener más y más gozo. Jesucristo desea, ese es el deseo de Él, que su gozo eterno esté en nosotros. Oiga bien, ese es el deseo de Jesucristo, que su gozo esté en nosotros. No tan solo que nuestro gozo sea cumplido, pero que el gozo de Él esté en nosotros. Y en esta porción, Él nos enseña cómo es que eso puede pasar, cómo es que se puede conseguir. Vamos a leer, comenzando los primeros 2 versos, escuchar qué es lo que nos dice Jesús en esta porción de la Biblia. Dice, versículo 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, notemos, aquí Jesús está usando el sentido figurado, y a través de una figura, Él se representa a sí mismo como la vid verdadera. Otra vez, Jesucristo presentándose como la verdad, como la única verdad. Pero en esta ocasión la figura es que Él es como el tronco, como la vid. Y dice que su Padre es el labrador. Su Padre es el encargado de esa vid. Y aquí Jesucristo, usando la figura de que Él es el tronco del cual se desprenden, dice Él, todas las ramas, todos los pámpanos. Vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? Yo soy la vid, mi Padre es el labrador, todo pámpano. Habla de todos los seres humanos como pámpanos que estamos conectados a ese tronco o a esa vid que es su persona. Verdaderamente todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, estamos conectados porque todos somos creación de Jesucristo. Todos, buenos y malos, creyentes y no creyentes, todos estamos conectados a esa vid, a ese tronco que es la persona de Jesucristo, nuestro creador, nuestro hacedor, también nuestro sustentador. Pero nosotros sabemos, estamos claros, convencidos de eso, que no todos los pámpanos que tenemos nuestro origen en Cristo dependemos de Él. No todos tenemos una dependencia absoluta de Jesucristo, quien es la verdad encarnada. Esto quiere decir que estamos vivos, pero no todos andamos en la verdad, estamos conectados con la verdad. Tristemente, muchos están siendo engañados por la mentira de Satanás y se ha convertido en presa de la mentira y los engaños del diablo. No se tendrá de ninguna manera la capacidad de llevar buenos frutos separados del Señor. Por eso es que Él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Entonces, hay
hombres y mujeres que aunque están aquí en este mundo, caminan por este mundo, están vivos y están siendo sustentados por el Señor, no están llevando los frutos. Los frutos buenos que Dios quisiera, que Dios anhela, que todos los seres humanos lleváramos en esta vida. La verdad es que aparte de Jesucristo, independientemente de Jesucristo, nunca el ser humano saldrá de la situación en que está, preso del pecado y de la mentira. Nunca logrará crecer a semejanza de su Hacedor, de Jesucristo, si no depende, si no se conecta íntima y permanentemente a Jesucristo. Y Jesús nos advierte, Jesús nos hace una advertencia en estos primeros 2 versículos. Dice: todo aquel que no lleva fruto, lo quitará. Jesús nos advierte que toda persona, todo ser humano, todo pámpano que no lleva buenos frutos, el Padre, el labrador, el encargado, Él quitará esos pámpanos, los quitará, los desconectará de Jesucristo para siempre. Entonces, esta advertencia verdaderamente los seres humanos deberíamos prestarles atención, como a todas las advertencias que Dios nos hace en su palabra. Cristo dice: pámpano sin frutos, sin buenos frutos, el Padre lo quitará. Ahora, por el contrario, a todos aquellos que por haber entendido, como nosotros, que Jesucristo es nuestra fuente de vida, que Jesucristo es la vid verdadera, y nos hemos unido y nos hemos conectado con Él, y estamos y permanecemos conectados a Él, y estamos tratando de aumentar nuestra dependencia de Él. Entonces dice el Señor: todo aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea que el Padre, el labrador, a aquellos pámpanos que están prendidos a Cristo y dando fruto, dice que el Padre lo limpiará. ¿Lo limpiará para qué? Para que lleve más fruto que lo que tenemos aún, o lo que llevamos aún, perdón. O sea que el plan de Dios, el proyecto de Dios, es llevarnos de menos a más. Si estamos dando hoy 1, 2, 3, 30, 20% de fruto, el plan de Dios es llevarnos al 100%. Y le damos gracias a Dios Padre por Jesucristo, porque dependiendo de Él, eso será posible. Ahora, mire lo que dice el versículo 3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En este versículo, Jesucristo declara a sus discípulos que ya ellos estaban limpios. ¿Cómo es que ya ellos estaban limpios? O sea, ellos eran de esos pámpanos, de esas ramas prendidas a Cristo, a los cuales ya el Padre había limpiado. Bueno, ¿de qué manera? Ellos habían creído en Jesús, no lo habían rechazado. Ellos escuchaban sus palabras. Entonces, estas palabras les habían purificado a ellos. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesucristo aquí? Jesús nos está enseñando que el agente purificador que Dios usa, el medio que Dios usa para purificarnos, es su palabra. Por eso Él le dice a los discípulos: ustedes ya están limpios, porque ustedes han tomado la decisión de no rechazarme y escuchar mis palabras, que como ya yo les he dicho, mis palabras no son mías, son palabras que mi Padre me dio para que compartiese con ustedes. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es la que nos lleva a niveles de crecimiento y de purificación, de fructificación y de purificación también en nuestra vida. Pero tristemente, tenemos que reconocer, mire para su alrededor, que no todos recibimos la palabra. Hay un montón de gente que no está dispuesta a recibir la palabra de instrucción y la palabra de sabiduría que Jesucristo nos ha compartido. Qué triste, pero es así. Ahora, miremos lo que dice el verso 4. El verso 4 dice el Señor: permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué nos enseña Jesús en este versículo número 4? Aquí Jesucristo nos llama a quedarnos donde el Padre nos ha puesto.
a quedarnos, a permanecer donde el Padre nos ha puesto. ¿Cuál es nuestra posición? La posición en la que el Padre nos ha puesto. Una íntima comunión con Jesús. Y ahí es donde tenemos que permanecer y tenemos que luchar y batallar para permanecer. Tener siempre una íntima comunión con Jesucristo. Porque es a través de una íntima relación con Jesús que nosotros vamos a tomar de la vida. Es que nosotros vamos a tomar el alimento que Jesús y solo Jesús ofrece. Y esta es la enseñanza, o una de las enseñanzas brillantes, grandiosas de este pasaje. Tenemos que permanecer en una íntima relación con Jesucristo para tomar de la vida, para tomar del alimento espiritual que Jesús solamente ofrece. Mantengamos nuestro contacto con Jesucristo, hermano. No dejemos que ninguna cosa creada debajo del cielo o allá en el cielo nos separe de esta comunión constante, permanente con Jesucristo, porque esta comunión permanente es la que suministraría la fuerza y es la que suministraría los recursos espirituales para que llevemos fruto de carácter cristiano en nuestra vida y que Dios nos limpie para que llevemos más hasta que lleguemos al 100%, como es el deseo, es el plan del Señor. Mire lo que dice el versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Aquí Jesús en este verso nos enseña la clave, nos enseña cuál es el secreto para que nosotros llevemos mucho fruto, porque el deseo de Dios no es que raquíticamente llevemos un poco de fruto. El deseo de Dios es que tengamos mucho fruto, que llevemos mucho fruto. Hermano, si a ti te gustaría, como me gusta a mí, llevar muchos frutos de carácter cristiano, tenemos que permanecer en nuestra comunión con Jesús. El Jesús dice aquí en el versículo 5, separado de mí, nada podéis hacer. No podemos aspirar a crecimiento espiritual, avance espiritual, madurez espiritual, a llevar muchos frutos espirituales y de carácter cristiano separados del Señor. ¿Cómo es que nosotros nos permanecemos unidos? Permanecemos constantemente en una íntima relación con el Señor. ¿Cómo es que permanecemos en Cristo? Como Cristo nos está llamando aquí, permaneced en mí. ¿Cómo es que lo podemos lograr? Bueno, número 1, siendo constante, hermano, en cuanto a estar consciente de que Cristo está con nosotros. No es hoy, no es mañana, no es una semana, un mes, que nosotros debemos de ser conscientes de la presencia del Señor, sino siempre. Cristo está con nosotros siempre y tenemos que estar conscientes de eso. En la persona del Espíritu Santo, Él habló que Él estaría en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese, como decíamos en un encuentro anterior, no con nosotros, está en nosotros. En nosotros. Tenemos que glorificar al Señor todos los días de nuestra vida, todo el tiempo, porque Él está en nosotros, Él permanece en nosotros. Tenemos que permanecer también, no solamente conscientes de que Cristo está en nosotros, pero en comunión con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Una persona, un hombre, una mujer que ha decidido seguir a Cristo, convertirse en su discípulo, obedecerle, oír su palabra, obedecer sus instrucciones, es una persona que ama a la iglesia. Es un hombre, una mujer que ama a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, un hombre, una mujer dispuesto para estar en comunión con la iglesia, siempre va a estar dispuesto a servirla y siempre va a estar dispuesto a poner sus talentos y habilidades que el Señor le ha dado para que la iglesia sea edificada. Entonces sirve al Señor, sírvelo en la iglesia para que la iglesia crezca en alguna dirección. Con esas habilidades, con esos talentos tú puedes aportar para que eso sea posible. Y tercero,
tenemos que pasar más tiempo con Él. Hermano, no se trata de una opción que tenemos, se trata de una responsabilidad. Si queremos tener comunión permanente con Cristo, tenemos que pasar más tiempo con Él. Y pasar más tiempo con el Señor Jesucristo es pasar más tiempo hablando con Él. ¿Y cómo es que hablamos con Él? En oración. No solamente 5 minutos a la carrera, no solamente un día y después no hablamos más con Él en un mes. Es constantemente hablando con el Señor. Como dice la palabra, debemos de orar sin cesar, todo el tiempo, en comunión con Jesús, hablando con Él. Si tenemos la oportunidad, ahí en la cámara secreta nos vamos a encerrar y vamos a hablar con Él. Pero si estamos caminando, andando, vamos a seguir hablando con Él. Si estamos trabajando, vamos a seguir hablando con Él. No vamos a dejar de orar hablando con el Señor, también dejando que el Señor nos hable. ¿Y cuándo es que eso sucede? Cuando usted toma la palabra y usted la lee, porque Dios de una manera segura nos habla a través de su palabra. Por eso hay que pasar más tiempo leyendo la palabra. Ahora mire lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, y arden. ¿De qué nos advierte Jesús aquí en el versículo 6? Y esta es una advertencia para todos los hombres que caminamos por encima de este planeta. Jesús aquí nos advierte del peligro que se corre tan grande, tan enorme, cuando nosotros estamos viviendo nuestras vidas aparte de Él. El que en mí no permanece, dice el Señor, será echado fuera. Será echado fuera. Dios no nos puso, oiga bien, escuche bien, hermano y amigo que me escucha. Dios no nos puso en esta vida para que la desperdiciemos. Dios no nos puso en esta vida para que hagamos lo que nos dé la gana con ella. Nosotros no seremos excusados por el Señor por no aprovechar la oportunidad, la única oportunidad que tenemos de vivir nuestra vida en Cristo, de vivir nuestra vida en el Señor para que cumplamos el propósito para el que fuimos creados. No seremos excusados si no aprovechamos la oportunidad. Escúcheme bien, usted tiene una única oportunidad de aprovechar y unir su vida a la de Cristo, para que su vida pueda cumplir el propósito para el que usted fue creado, igual que yo, que es para que demos fruto, demos buenos frutos en abundancia. Ese es el propósito para el que el Dios nos creó y nos puso en esta vida. Yo sé que en esta ocasión, cuando el Señor Jesucristo dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego, Él no está hablando de creyentes. Él no está hablando de creyentes. Yo sé que este versículo no puede estar hablando de creyentes. ¿Por qué sé que no puede estar hablando de creyentes? Y sí de hombres y mujeres que, aunque fueron creados por el Señor y están siendo sustentados por Él, pero sin embargo no quieren tener comunión con Él, no se quieren disponer para aprovechar los recursos espirituales para que ellos puedan también llevar buenos frutos. Se trata de hombres y mujeres rebeldes que no quieren oír al Señor y que se mantienen en la postura de rechazar al Señor. Cristo dice que serán echados fuera. Yo sé que no puede estar hablando aquí de creyentes, porque el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Romanos, versículo 1 y versículo 2, que dijo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne. No hay condenación para todos aquellos que estamos perfectamente unidos y permanecemos unidos a Cristo. También él escribió: la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay muerte, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo creo que el Señor está hablando aquí específicamente de esos hombres y de esas mujeres impías, rebeldes, hijos del diablo, como le denominan las Sagradas Escrituras, que se niegan a recibir a Cristo, que lo rechazan,
que no quieren oír sus palabras, que como Él dijo, el que rechaza mis palabras, rechaza las palabras del que me envió. Serán echados en el fuego del tormento eterno, nos advierte el Señor Jesucristo. Serán echados en el fuego que no se consume, del cual habló el Señor Jesucristo. Entonces, el que en mí no permanece será echado fuera, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden, y arden. Bien, hermanos, concluyendo en esta preciosa mañana, mis hermanos, como el Señor quiere que hagamos, pongamos mucha atención a esta última parte de la enseñanza de esta mañana. Tenemos que persistir y tenemos que hacerlo de manera constante en depender de Jesús. Óigame bien, usted igual que yo, seamos consistentes en esa decisión de depender de Cristo, de depender del Señor, de depender de sus recursos espirituales y no de nuestros propios recursos que no valen para nada. Esta actitud es el secreto para que nosotros llevemos buenos frutos. Ese es el secreto para que nosotros podamos ser esos pámpanos unidos a Cristo, limpios, y que llevemos frutos a un 100%. Muchos. Cuando se habla de muchos frutos, ¿de qué se está hablando? De esos frutos que son el carácter cristiano, lo que nos identifica como verdaderos hijos de Dios, como cristianos. Ahora, cuando usted permanece en Cristo, lo único que sucederá no será que usted llevará muchos frutos, sucederán otras cosas asombrosas y lindas que al final de esta enseñanza el Señor Jesucristo nos comparte. Mire, en el versículo 7 el Señor dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué cosa tan linda, tan maravillosa. Dice que esa permanencia en el Señor será el secreto para una vida de oración exitosa. Qué declaración tan tremenda. Oír esas palabras y recibirla en nuestro corazón. Esas palabras de verdad del Señor, esas palabras al recibirlas nos guiarán a hacer la voluntad, conocer y hacer la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que es agradable al Señor? Y si nosotros hacemos lo que es agradable al Señor, esto nos asegurará que Dios siempre contestará nuestras oraciones. Entonces, una vida de oración, exitosa, depende de que usted oiga la palabra, la reciba, la obedezca, haga lo que le agrada al Señor, para que el Señor conteste sus oraciones. Y esto será, dice el Señor, algo lindo que sucederá si aprendemos a permanecer constantemente en Él. En el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Cuando por permanecer en Cristo llevamos muchos frutos, buenos frutos del carácter cristiano, entonces se nos ve a nosotros, los demás nos ven como semejantes a Cristo. Y nos califican como buenos discípulos. Sucede lo contrario, cuando nosotros no permanecemos en el Señor. Allá van los calificativos de malos discípulos. Y cuando nosotros somos calificados como buenos discípulos, el Señor Jesucristo dice que el Padre Celestial es glorificado. ¡Qué emocionante! ¡Qué impactante! Personas tan malvadas como tú y como yo, transformadas por Jesucristo, dando gloria, honra, honor al único y gran Dios, a nuestro Padre Celestial. ¿Eso no te emociona? Para mí es emocionante, pero dice Jesucristo que solamente si permanecemos unidos a Él, glorificaremos al Padre. En el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, esta es una tercera, ¿verdad? Vamos a decir que resultado por nuestra permanencia en Jesucristo, que habla Jesús aquí al final de este pasaje. Este versículo dice: como el Padre me ama, como el Padre me ha amado.
sea que Jesús está diciendo que como el Padre lo amó a Él, dice que así Él también nos ama a nosotros. Fíjense con qué clase de amor dice Jesucristo que Él ama a los que permanecen en Él. Otro resultado grandioso por permanecer: seremos amados por Jesucristo. Como el Padre, dijo Jesús, me ama a mí, yo los amaré a ustedes. ¿Cómo es que el Padre ama a Jesucristo? Oiga esto: con un amor eterno, con un amor profundo, pleno. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Estamos conscientes o estaremos conscientes de que Jesucristo nos ama porque nosotros estamos unidos. Nuestras vidas permanecen unidas a la vida de Él. El Señor nos advirtió que en el mundo las aflicciones no faltarían, pero aquí nos está prometiendo de que si permanecemos en Él, su amor, como el Padre lo ama a Él, su amor permanecerá también en nosotros. Seremos amados por Él. Gozaremos del amor de Dios de una manera permanente. Qué promesa tan linda, tan maravillosa. Y en el versículo 10, ¿verdad? En el versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, gracias debemos de darle al Señor, porque no nos faltará su amor, como dicen los versículos 9 y 10. Y finalmente el versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, decíamos al principio, declarábamos al principio, ¿verdad? Que el deseo de Dios es que nuestro gozo sea cumplido. Para que nuestro gozo sea cumplido, ¿qué tiene que pasar? Aquí en el versículo 11 dice Jesucristo que Él quiere que su gozo fuese nuestro. Ese es el deseo de Jesús. Oiga bien, hermano, que el gozo que Él tiene por haber permanecido al lado de su Padre y haber obedecido a su Padre, ese gozo de Jesús también sea nuestro. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Allí en Nehemías, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, este gozo de Cristo, ¿cómo es que nosotros lo vamos a tener? Este gozo de Cristo viene de la comunión con Jesucristo. Igual que el gozo de Jesús se desprendió de la comunión con su Padre, el gozo nuestro se va a desprender de la comunión con Jesucristo. Pero ¿qué también expresa Jesucristo en este versículo? Él desea que el gozo nuestro sea pleno. No solamente que el gozo de Él esté en nosotros, pero que nuestro gozo sea cumplido. Cuando Él dice que vuestro gozo sea cumplido, es que nosotros tengamos plenitud de gozo. ¿No te gustaría, hermano, disfrutar plenitud de gozo? No solamente porque esta es la fortaleza del Señor para nuestra vida cristiana, pero también porque este gozo del Señor nos hará sentir experimentar esa sensación interna de plenitud, de alegría, de satisfacción. Entonces, si a ti te gustaría verdaderamente tener esa emoción interna, intensa, placentera de gozo, yo te animo para que tú escuches al Señor lo que Él nos ha dicho en este pasaje y tome la decisión, hermano, igual que yo, tomemos la decisión de unirnos al máximo con nuestro Señor Jesucristo. Si permanecemos así, todo lo más unido posible a Él y guardamos sus instrucciones, su gozo estará en nosotros y nuestro gozo será cumplido. Tendremos plenitud de gozo. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Hasta un próximo encuentro, si Dios lo permite, tendremos la oportunidad entonces de volver a intercambiar. Hasta entonces. Pues Él conoce hasta lo
va a multiplicar, el diablo va a dividir. Hoy alzamos nuestro canto para decir que Cristo nos quiere unánimes en bendición, unánimes en el perdón, unánimes en oración, unánimes en un sentir, unánimes en compartir, unánimes en comunión. La humanidad quiere alimento del perfecto amor de Dios, pero nosotros perdemos tiempo en envidias y rencor. Ellos dependen de mí, Dios necesita de ti. Juntos hoy nos levantamos en un sentir, pues Cristo nos quiere unánimes en bendición, unánimes en el perdón, unánimes en oración, unánimes en un sentir, unánimes en compartir, unánimes en comunión, unánimes, unánimes.